Vamos a dialogar con Pierina Correa, asambleísta electa por la Revolución Ciudadana. Es la asambleísta más votada con B chica. Votada con B chica, hay que hacer la aclaración, ¿no? Bueno, Pierina, un gusto tenerla aquí. Tengo una idea aproximada de cómo va a quedar conformada la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la suya? A ver, partiendo de los números, antes que nada, buenos días. Siempre hay que tener presente los buenos modales. Un gusto enorme volver a compartir panel con ustedes. Siempre me acuerdo con mucho cariño de don Javier y las charlas que teníamos antes y después de cada entrevista. Claro, y lo teníamos esperando a don Javier. Mira, se supone, nosotros partimos de un cálculo, y te voy a decir hasta la hora, a las 3 de la mañana, de amanecer 20 a 21, de 57 asambleístas. Estaba dentro de las proyecciones que habíamos hecho en base al histórico y al método Webster. Obviamente sí ha habido una afectación a partir de la mega marea de acusaciones después del asesinato de Fernando Villavicencio, y también para muchos el debate significó un antes y un después. Luego viene, y aquí es lo que a mí no me queda tan claro porque no me dan los números. Si Luisa González es la primera finalista a segunda vuelta, y tenemos, vamos a hablar en números redondos, 50 asambleístas. Daniel Noboa es el segundo que entró, y lo separa 10%, o sea, 10 puntos porcentuales. Debería tener unos 30, ¿no? Pero tiene 12 o 13. Y en tercer lugar, a mucha distancia de Luisa, con 7 puntos separados de Daniel, está Construye, con Zurita a la cabeza. Pero tiene 31 Pierina, y encima 3. Yo no entiendo, y explíqueme usted, que usted es la política. ¿Cómo así, por ejemplo, en provincias como Manabí, gana la Revolución Ciudadana el candidato, pero no ganan sus asambleístas, o en otras provincias viceversa? No, pero sí ganamos, sí, en Manabí. O tiene mayor porcentaje, en este caso Daniel Noboa, u otro partido. ¿Por qué se dan esas cosas? Hay varios factores, pero cuando se dan extremos es lo que preocupa. Por ejemplo, Daniel Noboa tiene el 50% de la votación en Santa Elena, y viene trabajando en Santa Elena hace rato, a tal punto que hasta se trasladó a vivir allá y todo, y las brigadas médicas y tal, y no tiene medio asambleísta partido por la mitad. ¿Cómo? No tiene lógica. Entonces ahí es cuando se generan las sospechas, y por eso te decía, Construye está a 7 puntos porcentuales de Noboa, pero tiene 31 asambleístas, y encima dice, nos vamos a pelear, así es que quedan separados 3 o 4 y nos quedamos con 28. ¿Cómo así? No, es que la nostalgia, rendirle homenaje a Villavicencio, sí, pero se lo rinde desde el binomio y desde la asamblea. Me explico, porque apuestas a los dos. No hay esa coherencia. O sea, si tú haces los cálculos, los 30 o 31 que tiene Construye deberían de ser de Noboa, y los 12 o 13 que no llegan a bancada, que tiene Noboa, deberían de ser de Construye. O sea, ahí está la relación. Yo no soy experta en tecnología, pero sí sé, en términos generales, que hay formas de lograr eso, ¿ok? Pero bueno, siguiendo con tu incógnita. Tenemos el bloque de UNES con, digamos, 52-54. Estamos peleando algunos. Tienes el bloque de Construye con 28, porque los otros se separaron. Luego, drásticamente más abajo, tienes, sin llegar a bancada, 12-13 de Noboa, a partir de 14 eres bancada. Socialcristianos, 12. Ellos argumentan unos más, pero son en alianza, o sea, no son puros criollos, ¿okay? O pura sangre. Luego tienes Izquierda Democrática, que desapareció, tienes Pachacuti, que me parece que tiene 5 o 6, ese es un castigo al comportamiento, y nos los han dicho los sectores indígenas en los recorridos que hemos hecho. Luego viene Yacu con 3 o 4, me falta Otto, así mismo con 3 o 4, y de ahí vienen un montón de independientes, que eso hace el método Webster. Pero, Pierina, pese a que volverán a ser la primera fuerza parlamentaria, van sin duda a tener que aliarse con otras bancadas para hacer mayoría. Como nos tocó hacerlo acá. ¿Con quiénes se ve haciendo nosotros mayoría? tenemos la apertura para conversar con todo aquel que esté dispuesto a conversar. Es decir, que con madurez política, madurez emocional, sea capaz de entender que más allá de la lista o la tendencia ideológica con la que llegó,
está en la Asamblea Nacional para trabajar por y para el pueblo ecuatoriano y representación de ese pueblo ecuatoriano. Entonces, para todos aquellos que tengan la predisposición, vámonos a los 2 años anteriores. Nosotros, en la segunda etapa, dada la coyuntura, acuerdos legislativos, hicimos una alianza, tuvimos una alianza con socialcristianos, que muchos decían, pero ¿cómo? ¿La derecha con la izquierda? Sí, pero, a ver, hay leyes que no son ni derecha ni izquierda, son para todo el pueblo ecuatoriano. Y si votábamos con ellos, teníamos el pacto bajo la mesa, o sea, la connotación negativa. Pero nunca decían nada de algún pacto o alguna alianza. El mismo Daniel Noboa dijo que había votado algunas veces de acuerdo con ustedes. Pero él era independiente, era independiente. O sea, él nunca fue de una tendencia, ahora dice que es izquierda, nunca fue de una tendencia identificable como lo somos nosotros, ¿ya? Entonces, tampoco nadie de la prensa aupó, aplaudió, avivó, cuando tuvimos votaciones unánimes. Entonces, todos teníamos acuerdos, todos teníamos pactos entre nosotros. Entonces, hay que entender algo. En cualquier parlamento, asamblea, congreso del mundo, incluso más allá de que haya una mayoría que por sí sola pueda tener decisiones, ¿qué pasa? O sea, lo ideal sería estar en condiciones de consensuar, de dialogar, de sentarse a la mesa, de debatir las propuestas de leyes para que salga algo positivo para todos. Pirina, qué gusto verte. Buenos días, Pirina. A ver, ustedes fueron asambleístas votados con B chica en el 21, votados con B grande hace unos 4 meses y ahora votados con B chica nuevamente en el 2023. Estaba escuchando tu reflexión sobre la correlación votos legislativo-ejecutivo en esta elección y te digo una cosa, no ha cambiado el panorama, Pirina, porque mira tú, la vez pasada, el 21, ganó Arauz con el mismo porcentaje que ha ganado Luis ahora. 0.algo% de diferencia, sí, pero prácticamente en términos generales es el mismo porcentaje. Sí. Y más o menos han sacado la misma cantidad de votos para el legislativo. Las pasadas fueron 48, ahora dicen 49. Y ahora andan en 50, 51, ¿en cuánto andan? Yo te digo, mi cálculo original 57, está pendiente el tema pero digamos de migrantes. El extranjero. Pero digamos que sean 52, 53, 50, 49, o sea, más o menos lo mismo. El segundo puesto... Pero es que ahí, perdona la interrupción, ahí hay un análisis adicional. O sea, hemos superado votación en números, o no necesariamente en porcentajes, en números. Sin embargo, por ejemplo, en Manabí, en el 21 tuvimos 7 asambleístas, hoy tenemos 5. Bueno, pero ¿por qué? Por el método Webster, por una serie de factores. Bueno, pero en el 21 también hubo Webster. Ahora. No. Pero hubo menor cantidad de bloques de bueno, entonces por eso te digo, pero no es nada anormal. ¿En qué te quiero decir que no hay nada anormal o nada diferente en relación al 21? Entonces, el primero en ganar, el que ganó primera vuelta en el 21 tuvo un porcentaje similar a la que ganó ahora en primera vuelta, que es de la misma organización política, y tuvieron una delegación legislativa más o menos igual. Ya, el que quedó segundo en esa época, que fue Guillermo Lasso, más o menos como presidente claro, candidato presidencial, sacó un 18-19%, un poco menos que el que sacó ahora Daniel Noboa, pero más o menos la misma cantidad de legisladores con su organización política que las que ahora está sacando Daniel Noboa. Lazo sacó, o sea, creo, metió 13, 14, 15, ahora Daniel Noboa está en 13, 14, 15. Pero discúlpame la interrupción, para presidencia había el acuerdo social cristianos, creo, pero no para la asamblea. Está bien, pero acuérdate que en la asamblea... Ahí sí tienes una diferenciación, porque en voto de asamblea sí lo divides. Ya, está bien, pero es que también ya para votación en asamblea el Partido Social Cristiano tiene su propio público y también creo tenía su propio electorado. De hecho, mira que ahora el Partido Social Cristiano sacó más o menos la misma cantidad, 3 más posiblemente de lo que sacó la vez pasada, según dicen. No. Dicen que tienen 18. A ver, 18 con alianzas. Ya, pero la vez pasada sacaron también 14 o 15 con alianza, no, 16 con alianza. En esa época creo que uno solo era alianza, el resto era... Pero igual, no es que ha sido una cosa drástica de 16 a 6, o sea, más o menos en los mismos números. Y el tercero de la elección del 2021, que fue Yacu Pérez, que en esa época corrió por Pachacuti, se convirtió, siendo tercero en el Ejecutivo, se convirtió en segundo en la fuerza legislativa, porque el segundo bloque más numeroso de la elección del 21 fue Pachacuti. 28. O sea que más o menos es la misma correlación. O sea, si bien es cierto que las campañas legislativas dependen mucho de las campañas ejecutivas,
o para presidente de la República, sí se puede dar esto de que el que queda tercero puede sacar más votos en la legislatura y el que queda segundo de repente saca un poco menos de votos para la legislatura. O sea, no estoy diciendo que no se pueda dar eso. Lo que digo es las proporciones, o sea, las cantidades. A eso me refiero, ¿ya? No que no se pueda. Sí, tú puedes sacar 5, pero no esa diferencia tan grande que es lo que hay en este momento. Ahora, volviendo al tema de la conformación, tienes el bloque nuestro, el bloque Construye, tienes el PSC. 12-13 de Novoa, ADN. El PSC, asumamos, estaban en 12, asumamos que con las alianzas llegan a 18, habría que ver, en el periodo anterior estuvieron a un tris de dejar de ser bancada, llegaron a 14, y es más, estaban expulsando integrantes y se aguantaron porque perdían la condición de bancada. Bancada es 12, ¿no? Bancada es 14. 14, o sea, mínimo 14. Mínimo 14. Luego, acá tienes, ya te digo, 4 de Yacu, 4 o 5 de Otto, 4 o 5 o 5 o 6 de Pachacutic. Sociedad Patriótica mete 2, creo. Sociedad Patriótica está en pugna, en lucha Lucio, no sé quién más. Pero los independientes son un montón. O sea, los independientes por sí solos podrían ser no solo una bancada, un bloque. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí tú vas a ver cómo se mueven las afinidades. Y ya con las posturas y las declaraciones. Por ejemplo, Construye ha dicho terminantemente con nosotros ni a la esquina, no es que se lo estamos pidiendo tampoco, pero ya ahí marca la cancha. Entonces, por un lado tenemos un discurso de no confrontación y por otro lado comenzamos correísmo, anticorreísmo y con estos señores no me siento y todo. Entonces ahí empieza a reducirse las posibilidades y eventualmente a direccionarse hacia un empantanamiento las relaciones y decisiones al interior de la Asamblea cuando prevalecen posturas antagónicas, partidistas, personales o del orden que sea. Por eso yo hablaba que debemos asumir que estamos ahí en representación de la gente, no como Pierina Correa, o sea, no a título personal. Entonces, a mí sí me gustaría que se pudiera trabajar con respeto, o sea, yo no te voy a cambiar tu forma de pensar, no es mi intención, pero busquemos esos puntos medios. Para mí, disentir es súper chévere, es un reto y puede ser muy constructivo si lo haces con respeto, con argumentos, con un debate serio y buscando consensos. Tú no tienes la verdad absoluta, yo tampoco la tengo, ¿ya? Entonces, y por eso resalto el tema de que algunas veces aprobamos cosas de manera unánime y aprobamos leyes que propuso la bancada del BAN. O sea, no es que era, ay no, eso lo puso BAN, así que como son contrarios, la cruz, ni de chiste, como buena gente, abstención y eso por no decirte no. Para nada, o sea, igual social cristianos. Nos poníamos de acuerdo, analizábamos, mira, aquí hay unas líneas rojas que me preocupan. Yo misma en más de una ocasión recomendé cuando hubo entrampamiento, le digo, hagan un taller. Los expertos en ese tema hagan un taller, era un tema económico. El día de ayer yo decía en estos micrófonos que trabajen juntos por Dios, por el bien del Ecuador, que hagan posible el encuentro que no ha sido posible hasta ahora, que se alejen del antagonismo histérico y den paso al protagonismo histórico. Irene. Tú me has escuchado mi discurso, por estamos lo que en la misma. estamos. Pierina, ¿cómo está? Primero nada, buenos días. Yo la verdad es que sí seguí bastante un poco la participación de la Asamblea en el año pasado. Por ejemplo, me estoy acordando el momento del tema de la despenalización del aborto por violación y cómo hubo votaciones que yo podría estar de acuerdo o en desacuerdo, pero me gustaba ver en ese momento que se votaba un poco más por convicción, siendo diferentes partidos, porque decían, bueno, en este punto, más allá del punto partidista, yo estoy representando tal vez una postura de personas que votaron por mí, que esperan que esa sea la postura también que tomen en este momento de la votación. Y me gustó en ese caso ver cómo las líneas partidistas se difuminaban un poco y prevalecía poder trabajar con alguien de otra bancada por un punto en común, sea el de una postura o de la otra. Y entonces entiendo ese concepto de poder trabajar en mínimos. Imagino que el tema de seguridad entra ahí. Por supuesto. No sabría qué temas, pero... La seguridad no es de izquierda ni derecha, por ejemplo. O sea... ¿Qué otros puntos, por ejemplo, crees que se podría trabajar a partir de la experiencia que ha tenido también en la Asamblea con diferentes bloques? ¿Qué puntos o qué proyectos tal vez es más fácil generar consensos? Y pregunto esto porque
siento que ya vamos a una asamblea que va a ser difícil. Esa es mi percepción. Yo usualmente soy un poco más positiva, pero ya por ejemplo, Construye diciendo que sí o sí va a haber una comisión para el asesinato de Fernando Villavicencio, o por ejemplo, por otro lado también, que no tienen el mismo peso, pero por otro lado, seguir o no con el juicio político del presidente Guillermo Lasso, no son ya posiciones políticas que pueden alejar posibles consensos en la Asamblea. A ver, has tocado varios temas. Primero, por ejemplo, yo sí creo que hay temas en los que podemos coincidir sin ningún problema. Una de las leyes que votamos de manera unánime, la ley de lucha contra el tráfico y la trata, es una situación de ola migratoria fuerte. Okay. La ley el Código Orgánico de Niñez y Adolescencia probablemente va a ser votado también de manera unánime, porque lo hemos trabajado tan a fondo y son temas tan sensibles que, mira, ha sido un trabajo recontra profundidad, con participación de sociedad civil, de los funcionarios del gobierno, de expertos internacionales y nacionales, con presencia de los niños y los jóvenes, porque los adolescentes, porque también tenemos que escuchar qué opinan ellos. En el caso que mencionas de la ley de despenalización del aborto, a ver, la vida tampoco es de izquierda o derecha, sin embargo encasillan a la izquierda como pro aborto y a la derecha como pro vida. Yo soy pro vida y yo creo que siempre hay que agotar todos los recursos para salvar las dos vidas y que sacrificar una sea un extremo ya ineludible. Entonces yo tuve en mi participación que decir, me voy a despojar de mis principios, mi religión, mi ideología, mis dogmas o lo que sea, para hablar desde lo médico, lo jurídico y lo ético. Porque aparte de la sentencia ya era cosa juzgada, inapelable y de obligatorio cumplimiento. Pero sí recibimos insultos. Pirina, tengo preguntas concretas del público para respuestas cortas. ¿Impulsarán de nuevo el juicio político contra el presidente Lasso? Más allá de impulsarlo, no, es un trámite que hay que darle cierre. ¿A qué me refiero? Así como hay leyes que quedaron en diferentes etapas de tratamiento, el juicio político quedó en el aire, no desapareció con la disolución de la Asamblea. Por lo tanto, debe volver al Pleno y en el Pleno debemos decidir si se archiva o si se continúa. Si no está Guillermo Lasso ya en la presidencia, obviamente no cabe en caso de continuar la destitución, pero sí la posibilidad de sanción con inhabilitación de ejercer cargo público por 2 años y de considerarse que hay sustento suficiente para iniciar acciones judiciales, toda la documentación se envía a Fiscalía porque es en ese ámbito de la función judicial en que ya tendrían que hacer los análisis respectivos. Pero hay que decirle, ¿se continúa o se archiva? Ya, otra pregunta del público. ¿Analizarán la reforma tributaria que planteó Lasso y que sí aprobó la Corte Constitucional? La de ahora. Por ley, tenemos que, como Asamblea, revisar todos los decretos, todas las decisiones que tomó Guillermo Lasso en este periodo y validarlos o no. ¿Ok? Ya, permíteme la aclaración. El tema de la tributario es reducción de tributos, pero hay una ley derogatoria de la Ley de Desarrollo Económico, que fue el que impuso los impuestos, que fue vetada al 100% por Guillermo Lasso sobre pretexto de inconstitucionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que pasado el año, esa ley vuelve a la Asamblea y ahí hay solo 2 opciones, se la aprueba o se la imprueba. Eso está pendiente. Tengo entendido que la presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, Marcela Guiñaga, presentará en breve una denuncia penal para que se investigue el presunto fraude electoral al existir fallas en el voto telemático de los migrantes. Mi pregunta es, bueno, yo obviamente como todo ecuatoriano quiero que sean 100% las elecciones pulcras, nítidas, que no haya tufo a fraude por ningún lado. Correcto. Mi pregunta es, ¿cuántos votos históricamente son los de los migrantes? Importantes. 88. No. 88.000. No sé el número exacto, son pero estamos hablando... 425.000 que están empadronados, pero tengo entendido que son 88 la cifra histórica. No hablemos de votos, hablemos de escaños. Estamos hablando de 6 escaños entre 137. ¿Ok? Entonces, y por si acaso, fui yo quien presentó primero una carta interna a Diana Tamaín y luego decidí hacerla pública, carta abierta para la prensa y para Diana, denunciando este tema, porque yo había hablado con ella cuando se decidió ya ir a estas elecciones. Yo le dije, haz una transición,
porque es muy brusco y muy corto el tiempo para ir obligatorio a telemático, e insistió en eso. Yo estuve en Estados Unidos y vi el desastre que era. Entonces acá monitoreé todos los 3 continentes, las 3 circunscripciones, y realmente fue catastrófico. Entonces, lo justo es que se anule ese proceso y se vaya a elecciones nuevas. Antes había el inconveniente que si había una sola vuelta íbamos a diferir el proceso, pero ahora hay una segunda vuelta, por tanto no hay el problema de ocupar tiempo adicional, y creo que es la forma de reconocer el legítimo derecho de los migrantes de elegir y ser elegidos y de tener voz y voto en la Asamblea. En ese sentido sí compartimos, lo dijimos el mismo domingo. La salida es la repetición de elecciones. Sí, y lo permite el Código de la Democracia. Lo permite el Código de la Democracia. También. No creo que sea necesario hacerlo el día de la segunda vuelta, se lo puede hacer antes, porque es los migrantes. O sea, se establece un domingo X para que en otros continentes voten los Por migrantes. Por eso la fecha será decidido en sesión del Pleno. ¿Qué me preocupa a mí del voto telemático? Y comparte muchos migrantes el tema, más allá de que hayan cumplido el proceso de registro, empadronamiento y tal. Tú votas y no tienes, como aquí, el certificado de votación. O sea, no tienes la certificación de que votaste, más allá de por quién hayas votado. Segundo, ese voto se va electrónicamente a una base de datos que nadie controla. Entonces, es fácilmente manipulable también, nuevamente no garantizando la transparencia y la voluntad popular. El voto en papel termina siendo aparentemente lo más seguro. Ahora, claro. ¿cuál es la agenda real en lo político? Pues a ver, en lo legislativo se presentarán proyectos, algunos tendrán acuerdos, otros no. Pero, por ejemplo, en temas concretos, que algo se ha tratado aquí, pero yo sí quisiera que sean un poco más específicas. En el tema del único proyecto de decreto ley que pasó por parte de la Corte Constitucional, que es el de revisar algunos artículos que pasaron por Ministerio de la Ley, en donde contribuyeron directamente quien lo propuso, que fue Guillermo Lasso, y ustedes, que tras una posición ahí permitieron que pase por Ministerio de la Ley. No es tan así, te puedo explicar en detalle. ¿Te estás refiriendo a la Ley de Desarrollo Económico? A la ley aquella que pasó en el 2021. La abstención, más allá de que no fue abstención, sino fue un tema de informática, cuando tú te registras y no votas en un tiempo determinado, y es la presidente quien determina, o quien preside, quien determina cuánto tiempo da para el registro o la votación, automáticamente se pone en azul cuando cierras votación. Pero más allá de eso, la ley fue improbada, o sea, negada, y en reconsideración fue nuevamente negada y sellada en base al artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ahí está, muerto, sacrificado, santificado. Una eventual abstención era la corona de flores en la tumba. O sea, no incidía, no era vinculante. Pero en todo caso ahora, ¿cuál va a ser la posición? O sea, aprobar lo que, entre comillas, aprobó también la Corte Constitucional y esperar en algún momento de derogarla una vez que se cumpla el año para analizar el veto presidencial, o ustedes van a revisar ese decreto ley, van a incorporar algunas cosas nuevas o van a retirar algunas cosas que pasaron. No conozco el trámite puntualmente en este caso de decreto ley, pero nosotros siempre hemos tenido la apertura de aprobar lo que sea en beneficio del pueblo ecuatoriano. O sea, por eso te digo, hay leyes que hemos votado, que las ha presentado los socialcristianos, que las ha presentado el mismo BAN, y si son convenientes al pueblo ecuatoriano las hemos aprobado, no tenemos problema con eso. Lo que no vamos a hacer es secundar o aprobar cosas que vayan en perjuicio del pueblo ecuatoriano. Por ejemplo, una de las leyes que quiso meter Guillermo Lasso fue la reforma al Código de Trabajo, y contenía un montón de temas de regresión de derechos. Entonces le dijimos, no señor, eso no lo vamos a aprobar. Entonces, ¿cuál fue la reacción entonces habrá 2 códigos paralelos? En una actitud de ¿qué? Capricho, si no me das gusto o pataleo. Entonces, todas esas cosas hay que revisarlas en el contexto que son los reales, los correctos, porque si tú lo sacas de ese contexto o lo dices de manera individual, suena, estos de UNES, porque todos nos los endaban nosotros, siempre se oponen. ¿Qué fue el argumento de Lasso? Y ya no existe pues la Asamblea, y ahora le echa la culpa a la Corte Constitucional, que no le deja gobernar porque no le ha aceptado todo lo que ha querido hacer.
Entonces, ¿quién es el problema ahí? Yo tengo Guillermo Lazo. una inquietud, Pirina, una de las aspiraciones Usted siempre ha sido inquieto, caballero. Siempre, desde chiquito. Una de las aspiraciones permanentes del bloque de la Revolución Ciudadana ha sido la creación de una comisión de la verdad. ¿Han renunciado a ese propósito? Hasta lo que yo sé, no. Sí se lo ha mencionado, o sea, no ha sido parte de la campaña en esta primera vuelta, pero sí se lo ha mencionado. Entiendo que en el díptico, en el tríptico que estaban distribuyendo como parte del plan de gobierno, se lo ponía. Ahora, las comisiones no necesariamente son malas. Hoy día justamente me llegaron, cuando no hay solución a un problema se crean las comisiones, ¿no? Oiga, Pirina, cierto, aquí entre nos, y en voz baja, que está jugando boli con Yacu y Topic. Le gano. Pirina les gana. No lo quiero hacer quedar mal a Yacu, así es que no le voy a aceptar un partido porque va a quedar peor de lo que quedó en el debate, pero bueno. Bueno, muchísimas gracias. Yo juego boli de 6, no ecuaboli, pero sí me ha tocado jugar ecuaboli. O sea, tú no es que agarras la pelota y la empujas, sino que... Claro, yo juego boli olímpico. Pero sí he jugado, porque es difícil el trabajo en Quito y cada vez más difícil juntar a las señoras, así que han optado por pádel, por beach ball y todo. Se hicieron pelucones. Más o menos. Siempre fueron. Lo que pasa es que nos hemos respetado mutuamente. No, pero sí he jugado ecuaboli, por ejemplo, cuando jugaba en los colegios entre profesionales, que el colegio de arquitectos contra el colegio de ingenieros, ahí se jugaba ecuaboli con balón número 5. Bueno, muchísimas gracias a Pirina Correa. Un corte y regresamos con más. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo. Estamos en Punto de Orden.